Bueno, gloria a Dios. Muy buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias por estar acá para aprender de la palabra del Señor, que ese es el mayor privilegio que hay, ¿verdad? Poder conocerle más a Él y el poder de su resurrección, dice el apóstol Pablo, ¿no? Renunció a todo para poder conocer el poder de su resurrección. Terminamos Filipenses la semana pasada, ¿verdad? Por cierto, le damos la bienvenida a las personas, los bendecidos que nos escuchan a través de nuestra página de internet, salvosporlagracia.org. En esta noche vamos a comenzar Colosenses. Colosenses parte 1. Le iba a poner un subtítulo llamado Una esperanza guardada en los cielos. Vamos a ver si llego a ese tema hoy, porque por lo general doy un poquitico de análisis rapidito de historia del libro, pero vamos a ponerle una esperanza guardada en los cielos. Una esperanza guardada en los cielos. Ese va a ser el subtítulo de esta noche, pero obviamente antes vamos a conocer un poquitico más de la epístola a los Colosenses. Permítanme repartirle un poquitico de esta información para que me vayan siguiendo ahí. Obviamente cuando estudiamos las cartas del apóstol Pablo siempre nos extendemos a sus otras epístolas, ¿verdad? Porque una de las cosas que dijimos la semana pasada es que confirmamos lo que estudiamos con las mismas referencias de las epístolas del apóstol Pablo, como ha sido Romanos, Efesios, Gálatas, Filipenses, ¿verdad? Que usamos mucho y solamente y la mayoría de las veces las mismas cartas del apóstol Pablo para verificar o confirmarlo. Entonces, en la hojita que tienen, no lo voy a leer todo completamente, pero sí voy a hacer referencia a eso en este momento. Entonces voy a necesitar que me sigan la lectura, por favor. Esta referencia está sacada de la Biblia de referencia Thompson, versión Reina Valera 1960, referencia temática número 4259. Eso lo pueden ver al final de la literatura, con el propósito de referencia, ¿no? Esa es la referencia. Esto yo no lo escribí, sino que lo busqué y lo imprimí. Entonces, el autor de la epístola a los Colosenses es el apóstol Pablo, ¿verdad? La fecha en que esta epístola se escribió, dice acá, probablemente escrita desde Roma en el año 60 al 64 después de Cristo. ¿A quién está dirigida esta carta? Esta carta está dirigida a la iglesia en Colosas, una ciudad de Asia Menor. ¿Cuál es el propósito general de la carta? Es un mensaje de buena voluntad para exhortar y enseñar a los creyentes. Una de las razones especiales por las cuales el apóstol Pablo escribió la carta a Colosenses era para contrarrestar errores doctrinales que surgían de la mezcla de la enseñanza del judaísmo con la especulación oriental y filosófica. Una de esas enseñanzas se llama los gnósticos. Los gnósticos son una filosofía. Esa filosofía era una mezcla de filosofía griega y judaísmo. Filosofía griega y judaísmo. Entonces dice en tu hoja, en el análisis del libro de Colosenses, dice, estas herejías tendían a oscurecer la gloria divina de Cristo. Quiere decir que lo que el apóstol Pablo estaba confrontando con esta iglesia era una filosofía, unas creencias, unas enseñanzas que ponían en peligro la divinidad de nuestro Señor Jesucristo
y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Dice, características de la carta tiene un parecido considerable con la de Efesios, tanto en los conceptos como en el lenguaje. Sin embargo, tiene un mensaje distintivo propio. En Efesios, Pablo hace hincapié en el pensamiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, mientras que en Colosenses, el apóstol Pablo resalta a Cristo como la cabeza de esa iglesia. ¿Por qué estaba en juego el señorío de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a poner aquí el señorío de Cristo como el Señor universal, porque es un libro cristológico, es una carta cristológica, cristocéntrica. ¿Por qué es cristocéntrica? Porque cuando el apóstol Pablo habla de el Señor, usa ciertos adjetivos o palabras como que Él es creador, plenitud en Él, plenitud en Cristo, y lo hace para contrarrestar estas filosofías de los gnósticos. Dice, la carta tiene un parecido considerable con la de Efesios, tanto en los conceptos como en el lenguaje. Sin embargo, tiene un mensaje distintivo propio. En Efesios, Pablo hace hincapié en el pensamiento de la iglesia como un cuerpo de Cristo, mientras que en Colosenses resalta a Cristo como la cabeza de la iglesia. La advertencia contra la confianza en la sabiduría mundana, que aparece en Primera de Corintios, también aparece en Colosenses. Recuerda que en Corintios el apóstol Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero dice no sabiduría de este mundo, sino la sabiduría dada por el Espíritu, ¿correcto? Vamos a esa referencia, por favor. Vamos a ir a Primera de Corintios 2:1, porque el apóstol Pablo tenía que contrarrestar estas filosofías griegas mezcladas con judaísmo. El apóstol Pablo tampoco, y vamos a leerlo más adelante, visitó ni conoció a la iglesia en Colosas. Él no fundó esa iglesia. La fundó un colaborador de él llamado Epafras. El apóstol Pablo no conoció a la iglesia en Colosas, pero sí le escribió a la iglesia en Colosas a través o por la preocupación de este hermano Epafras, y entonces él manda la carta con otro colaborador de él, creo que era Tíquico, porque Epafras fue convertido probablemente en la cárcel con el apóstol Pablo. Entonces Epafras fundó 3 iglesias en el área de Colosas. Vamos a ir a 1 Corintios 2:1, por favor. Te recuerdo porque vamos ahí. Leímos en las notas la advertencia contra la confianza en la sabiduría mundana. No necesariamente en la sabiduría, sino en la sabiduría del hombre. Porque la sabiduría del hombre puede opacar, ¿verdad? O tapar el señorío de nuestro Señor Jesucristo, porque no entienden lo que están diciendo. En 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, fue con el testimonio de Dios, ¿verdad? Porque él dice que la filosofía humana no necesariamente honra a Dios, porque solamente el testimonio de Dios mismo es el que honra a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí te lo dice, él fue a anunciar el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? El Evangelio. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Podemos, sin ningún temor, añadirle ahí humana. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Dice, pues, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, temor
y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de ¿qué? Humana sabiduría. ¿Qué es humana sabiduría? Filosofía, paganismo, pensamientos, nada que tenga que ver con la escritura se considera palabras sabiduría humana. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, no vamos a poner nuestra confianza en filosofías humanas, sino en el testimonio de Dios, en la revelación de Dios. El poder de Dios, ¿qué cosa es? El Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Regresamos a las notas, por favor, donde dice Colosas. Entonces, Colosas pertenecía a la provincia romana de Asia. Hubo una época en que gozó de cierto prestigio comercial, pero a partir del año 61 después de Cristo, después de un violento terremoto, esta ciudad entró en tal proceso de decadencia que pronto llegó a casi su total desaparición. Es más, se dice que construyeron unas calles, porque antes era una ciudad muy comercial y de mucho desarrollo, pero después del terremoto, después de las calles que construyeron, que llegaban directamente de Roma a otros lugares, pues ya no necesitaban pasar por Colosa, entonces comenzó a decaer como una ciudad, ¿verdad? Leo en el próximo párrafo donde dice a Pablo le era personalmente desconocida en las fechas en que se escribía esta epístola. Un par de veces había pasado por la región de Frigia, pero sin visitar esta ciudad. El apóstol Pablo no funda las iglesias en Colosas. En esta carta también el apóstol Pablo refuta el legalismo de los judíos y de los griegos con palabras muy, muy fuertes. Dice, los creyentes que se reunían en Colosas constituían un grupo principalmente de gentiles o de procedencia gentil, compuesto por personas que en su mayoría, si no en su totalidad, habían profesado antes de alguna forma un culto pagano. Porque los gentiles, ¿qué es lo único que conocían? Paganismo, filosofía humana. Entendemos por lo que el apóstol Pablo explica en Romanos que la palabra de Dios fue dada por medio de ¿quién? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Esa es la realidad. El antiguo pacto llegó a nosotros a través del pueblo de Israel. Pero fuera del pueblo de Israel existían otras naciones, y estas naciones creían en ¿qué? Filosofías griegas, paganismo, ¿verdad? Dioses ajenos al pueblo de Israel. Vamos a ver el propósito de esta carta de Colosenses. Dice, a pesar de su corta existencia, la iglesia ya había empezado a acusar la infiltración de doctrinas que se desviaban del Evangelio. Esta noticia, recibida por conducto de Epafras, alarmó a Pablo, que se hallaba preso, posiblemente en Roma. Al comprender los peligros que acechaban a la fe aún reciente de los colosenses, les escribió poniéndolos sobre aviso. Luego encargó a Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor del apóstol Pablo, que llevara la carta a su destino. En otras palabras, Epafras fundó las iglesias en diferentes ciudades, creo que fueron 3 ciudades, comenzó a pastorear esas iglesias, comenzó a enseñarles a estas iglesias, pero comenzaron a entrar estas personas, estos grupos, a dañar la enseñanza, la sana doctrina. Entonces Epafras, preocupado, fue a visitar al apóstol Pablo en Roma, donde él estaba preso, le explicó la situación, y entonces el apóstol Pablo decide escribir esta carta a los colosenses para que ellos estuvieran firmes en la fe. ¿Recuerdas en Corintios cuando él dice, mi preocupación por todas las iglesias de Cristo? Entonces, en este documento se revela la influencia que entre
los creyentes de Colosa ejercían todavía algunos hábitos residuales, o lo que les quedaba, ¿verdad?, de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos. Eran formas de vida y de cultura difíciles de desarraigar, las cuales, unidas a la permanente presión del medio social colosense y a la incesante insistencia de los judaizantes acerca de la sujeción a la ley mosaica, causaban confusión e inquietud en la iglesia. Ahí el contenido y estructura lo pueden ustedes repasar en su tiempo de meditación. Vamos a leer fecha y lugar de redacción, por favor. Esta epístola, dice estas notas, ofrece una especial coincidencia de nombres propios con la dirigida a Filemón, también escrita en la cárcel, pero el paralelismo más notable, o con la que más se iguala, se da entre Colosenses y Efesios. Es probable que ambas cartas pertenezcan a la misma época, los años 60 o 61 después de Cristo, lo cual explicaría la semejanza de los temas expuestos, la forma similar de tratar esos temas expuestos en las cartas y los paralelos de estilo y vocabulario. Tradicionalmente se ha pensado que Colosenses fue escrita en Roma. Aquí estas notas te dan un bosquejo de los temas a tratar en esta carta, que es el prólogo, la obra salvadora de Dios, el misterio de Pablo, la nueva vida en Cristo, y el epílogo, que son las salutaciones finales, ¿verdad? Ok, entonces, déjame leerte unas cositas acá. Porque hay una relación literaria entre Colosenses y Efesios. Dice, la relación literaria entre Colosenses y Efesios. La relación histórica entre estas dos cartas de la prisión que Pablo escribió sigue en este resumen. Epafras se convirtió durante la campaña de Pablo en Efesios. Epafras tomó la nueva fe que encontró en Cristo Jesús y la llevó para el área de su hogar, el valle del río Licus. Entonces Epafras comenzó 3 iglesias en Hierápolis, Laodicea y Colosas. Epafras le pidió un consejo al apóstol Pablo de cómo combatir la mezcla del cristianismo, judaísmo y pensamiento griego, el cual estaba siendo enseñado por los herejes. Pablo estaba prisionero en Roma en los comienzos de los años 60. ¿Qué es lo que enseñaban los falsos maestros de la metafísica griega? Y por eso que cuando nosotros entendemos el por qué, qué es lo que estaba sucediendo en esas iglesias, entendemos por qué el énfasis del apóstol Pablo en el señorío de Cristo como Creador, en la plenitud del cristiano o del creyente en Cristo Jesús. Por eso vamos a entender por qué en Colosenses 2 dice que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Por lo que se estaba enseñando en estas iglesias. ¿Qué es lo que enseñaban ellos? Que el espíritu y la materia eran coeternal, pero que el espíritu era bueno. El espíritu era el Dios, ¿verdad? La materia, la creación, era mala. Ellos usaban una palabra que se llama aeons, niveles espirituales. Niveles espirituales. Ellos decían, hay diferentes o una serie de niveles espirituales o angelicales, también pudiéramos decir angelicales. Recuerda que esto es solo filosofía, ¿ok? Ellos decían, mira, la materia y lo espiritual pues son coeternal. El espíritu es bueno, la materia es mala. Dentro de esa experiencia espiritual y humana hay una serie de niveles angelicales o espirituales llamados aeons. Hay un escritor llamado Valentiniano. Él decía que existía entre un Dios bueno que estaba en el nivel más alto y un Dios de nivel más bajo que formaba la materia. Diferentes niveles, ¿no? Unas locuras de eso.
La salvación estaba basada en el conocimiento de una clave secreta, la cual ayudaba a las personas a progresar a través de los niveles angelicales al Dios bueno del nivel más alto. Eso es lo que enseñaba. Pero el apóstol Pablo entonces hace énfasis de que el creyente está completo ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso el énfasis del apóstol Pablo en esta carta del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, por favor. Usted puede explicar la palabra cristocéntrico con 1 Corintios, lo que acabamos de leer. Me propuse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. También lo podemos explicar con Filipenses, cuando él en Filipenses dice que él tenía de qué gloriarse, pero lo dio todo por basura para alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una vida cristocéntrica. Eso es una vida que entiende que el significado de la vida misma se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por una sencillísima razón: la resurrección. La resurrección es la razón por la cual nosotros conocemos el sentido mismo de la vida, o el significado mismo de la vida. El significado de la vida no tiene significado si no hay una resurrección, si no hay un vencimiento a la muerte. Y el único que venció la muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Una vez una persona entiende y comprende esa realidad, no hay filosofía que valga. Se acaba toda sabiduría humana. ¿Por qué? Porque todas estas filosofías humanas van a un propósito, y es cómo ser perfectos, o cómo ganarnos una eternidad, o cómo ser mejores espiritualmente. Y el amor está dentro de ti, Dios está en todos lados. Pero el señorío entonces no le pertenece a Cristo, sino a esa persona que está luchando por ser mejor al punto de merecerse tal vez una salvación. Son autosuficientes. Ok, Colosenses 1, ¿estamos ahí? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Muy parecido, casi igual, a Filipenses, ¿verdad? Vamos a ver a Filipenses, ¿qué es lo que decía? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Nosotros hemos hecho énfasis en el saludo del apóstol Pablo cuando dice, por la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios se refiere a ¿qué? Llamado, elección, propósito. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona la voluntad de Dios, pues podemos entender de que es por llamado, por elección, por propósito. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿llamado a qué? ¿Con qué propósito? Y elegido para ser salvo, ¿verdad? Para mostrar en él la misericordia de una persona que era judío, convertido a la gracia. Dice en Tesalonicenses, dice, para mostrar en mí el primero su misericordia. Entonces cuando nosotros leemos Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, eso cubre muchísimas cosas en esa oración. Como te dije, elección, elegido para qué, llamado para qué, propósito, con qué propósito, y era para traer el evangelio al mundo, a la iglesia, a los bendecidos, a los llamados, a los escogidos. Ve a Tito un momentito, por favor. Entonces en Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa promesa es el resultado de, o la elección, el llamado y el propósito del apóstol Pablo, es el resultado de esa promesa. Dios prometió una salvación, Dios prometió una vida eterna. Él iba a proveer esa vida eterna. Pero esa vida eterna viene a través de una predicación, de un evangelio, de un conocimiento.
Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que antes del siglo I ya Él lo había prometido. Pero fíjate, y a su debido tiempo. Ese debido tiempo fue siglos y siglos y siglos después de haberlo prometido antes de los siglos. Pero Cristo mismo tenía que escoger a un hombre llamado Pablo para entonces traer esa promesa a través de una predicación. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Cuál palabra? Su promesa de la vida eterna. Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo se manifiesta la vida eterna? A través de la predicación del Evangelio. Porque esa es la palabra predicada. ¿Te acuerdas cuando te dije en Filipenses que desglosando bien estas epístolas nos damos cuenta de la importancia del ministerio del apóstol Pablo? Porque a través de esa sabiduría que Dios le reveló a él, es que nosotros podemos conocer el Evangelio. Él era, en cuanto a la ley, dice intachable. Y sin embargo, perseguía ¿a quién? A la iglesia. Tenía Cristo que revelársele a él y mostrarle a él que él había resucitado y vencido la muerte para él poderse haber convertido. Entonces dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces cuando nosotros leemos en Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, tenemos que entender las ramificaciones de eso. ¿Por qué Dios tuvo la voluntad de escogerlo? Por esto que acabamos de leer en Tito, para manifestar por medio de la predicación, que alguien la tenía que predicar, el Evangelio de la vida eterna. Colosenses 1, versículo 2, por favor, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe eso, le está escribiendo a personas que él ha escuchado de ellas por medio de Epafras. Él no conoce esta iglesia o estas iglesias. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que teníais o que tenéis a todos los santos. Una salutación un poquito parecida a Filipenses, ¿verdad? Cuando él dice que él ora por ellos, cuando él dice que Dios le da gracias a Dios por su fe. En Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy similar. La diferencia es que el apóstol Pablo no conocía a Colosenses, pero sí había escuchado de ellos a través del fundador de esa iglesia. No necesariamente quiere decir que ellos estaban cayendo en este problema, pero estaban siendo amenazados por este problema. A lo mejor algunos, ¿no? Estaban desviándose de la fe tal vez, y el apóstol Pablo necesitaba confirmar la fe de ellos con revelación del Evangelio. Dice el 3 otra vez: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es esa esperanza, mis bendecidos? Porque recuerda que el subtítulo de la enseñanza se llama Una esperanza guardada en los cielos.
¿Cuál es nuestra esperanza? Si nuestra esperanza es la vida eterna, para poder vivir eternamente necesitamos, porque el apóstol Pablo dice que él no quería ser encontrado desnudo, ¿verdad? Sin un cuerpo. Él quería su cuerpo glorificado. Nuestra salvación, obviamente, es de los pecados. Entonces, de la manera que yo entiendo el Evangelio, cuando en el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es esa esperanza guardada en los cielos? Nuestra morada celestial. La promesa de los cuerpos glorificados. Vea 2 Corintios capítulo 4, por favor. Ahora, esta vida eterna, y no vamos a olvidarnos nunca del principal motivo de nuestra morada celestial, es para glorificar por la eternidad a nuestro Salvador. Porque este no es un asunto de solamente nosotros querer recibir, el cuerpo glorificado de una manera o con una manera egoísta, ¿no? Sino que entendemos que para poder estar y heredar la presencia de nuestro Dios, tiene que ser transformada nuestra carne, porque como lo vamos a leer ahorita, es necesario que lo mortal se convierta en inmortal y lo corruptible en incorruptible, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces tenemos que ir transformados, ¿no? Te dije 2 Corintios 4, 16. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuál es el hombre exterior? Nuestra carne, ¿verdad? Y sabemos que se va desgastando porque envejece. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces el hecho de que nuestros cuerpos o nuestro hombre exterior se vaya desgastando no es razón para estar triste, es razón para estar ¿qué? Gozoso. ¿Por qué? Claro, se está acercando más el día donde vas a estar con tu Señor. Por eso es que aquí dice, mira, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, tu carne, tu cuerpo, se va desgastando por la vejez, por el trabajo, por la vida, ¿no? Por la imperfección de todo. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿cuál es esa tribulación? Morar en esta carne, en este hombre exterior que se va desgastando. Pero dice que es una leve tribulación momentánea. Pero eso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo exterior, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahí al principio en el 16 te habló de un hombre exterior y de un hombre interior. ¿Cuál se ve? El exterior. Nosotros no vemos el de adentro, ¿no? Nosotros no lo vemos, pero sabemos que está perfecto. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Yo entiendo ahí también que estamos hablando de dos cosas.
Él acaba de mencionar hombre exterior, hombre interior. Pero también hay una esperanza guardada en los cielos que tampoco la vemos. Pero eso es lo que no se ve. ¿Ah? Eso es lo que no se ve. Eso es lo que no se ve. Porque aquí él te menciona un tabernáculo en el cielo. Dice, las que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos ¿de quién? De Dios un edificio. Tabernáculo, edificio, algo mejor de lo que tenemos ahorita, en otras palabras. Una casa. ¿Qué se hace en una casa? Una casa es una, ¿y qué acaba de decir al principio del capítulo 5? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nosotros moramos en este cuerpo, ¿no? En nuestra morada. Nuestra morada. Aquí en la tierra. Correcto, terrestre dice, ¿no? Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, algo más excelente, una casa, porque vamos a morar, no hecha de manos. ¿Qué cosa? Eterna. ¿A dónde? En los cielos. Por eso es que le dice a los colosenses, una esperanza guardada en los cielos, hecha, no hecha de manos, sino de parte de Dios, y es eterna, y está ¿dónde? En los cielos. Oh my God. Mira, cuando ores, dale gracias al Señor por esa morada que está allá en los cielos, porque esa es una esperanza gloriosa, guardada en los cielos, y que esta esperanza produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que ya lo sintamos ahí cerquita. Dice, versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahí está claro. Está claro. Él quiere ser revestido de esa habitación celestial. ¿Recuerdas lo que siempre yo lo he interpretado de esta manera cuando el Señor les dice, voy a preparar morada para ustedes? Para mí es eso. No es una casa de 3, 4 cuartos ni 5 cuartos. Es una morada que va a sustituir, a cambiarse del que tenemos ahorita, terrenal, a una celestial. Pues así dice, seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Primera de Corintios, es imposible hablar de la resurrección de los cuerpos transformados sin leer este pasaje bíblico. Primera de Corintios 15. Vamos a leer desde el 15:47 y ya con eso terminamos. 15:47. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, acaba de decir este tabernáculo terrenal, ¿verdad? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, para nosotros poder estar con Él, tenemos que tener lo mismo que Él tiene, ¿verdad? Porque esa es la esperanza, es una vida eterna, pero para poder disfrutar de esa vida eterna, en otras palabras, si es una vida y es eterna, quiere decir que nunca vamos a morir, tenemos que tener una casa diferente, ¿no? Una morada diferente. Dice 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, futuro, ¿verdad? También la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que está hablando de los cuerpos, carne y sangre, pero
esa carne y esa sangre que tenemos ahorita, que es del primer hombre, Adán, es corrupta y es mortal. Entonces, en la condición actual que estamos, no podemos heredar el reino de Dios. Tenemos que ser ¿qué? Transformados. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, una palabra importante ahí, no es opcional, no es un tal vez, es necesario que esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? El cuerpo terrenal, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Acuérdate que el apóstol Pablo dice, no quiero ser encontrado desnudo. Aquí dice, se vista. La misma explicación. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, quiere decir que nunca muere, quiere decir que cuando recibamos esos cuerpos glorificados, ya entonces podemos disfrutar en plenitud la vida eterna. Cuando eso suceda, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Se va a cumplir la palabra de Dios, las promesas de Dios. Mira, quédate ahí donde está. ¿Te acuerdas en Tito? Leímos en Tito que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí te está diciendo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que Dios prometió. La palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Regresamos a Colosenses, por favor, y ahí vamos a terminar. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Todo lo que Dios promete, lo cumple, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Gloria a Jesús. La gracia de Dios en verdad. Y lo vamos a dejar ahí, vamos a continuar el próximo lunes. ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.